El 9 de mayo es el Día de la Unión Europea y nosotros nos hemos acercado hasta el Instituto Valentín Turienzo en Colindres porque parece ser que Colindres celebra Europa. Para entender un poco por qué nos hemos acercado aquí hasta el Instituto Valentín Turienzo, lo que se va a desarrollar aquí y cómo se va a conmemorar este Día de la Unión Europea, hemos decidido preguntárselo al primer invitado con el que vamos a arrancar este programa especial, que es Marcos Agudo, es el concejal de Cultura y también de Asuntos Europeos. Hola Marcos, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenos días, Inés. Concejal de Asuntos Europeos, cuidado, que es una cosa importante esa. La cultura también, pero... La cultura lleva mucho tiempo, pero los asuntos europeos también tienen su trascendencia dentro de un municipio como Colindres. ¿Qué se hace en el Día de la Unión Europea, o qué se hace o qué vais a hacer en el Instituto Valentín Turienzo? Sí, nosotros, viendo un poco la aproximación de las fechas para la conmemoración del Día de Europa, que es hoy 9 de mayo, pues nuestro responsable como técnico del área, que es Héctor, tuvo la brillante idea de poder dar un enfoque especial a la Unión Europea desde una perspectiva joven, enfocada en las necesidades que tiene la juventud y cuál es la perspectiva de los mismos sobre el proyecto de la Unión y hacia dónde va el devenir de la Unión Europea. Y bueno, pues nuestro objetivo hoy es establecer, pues, en primer lugar, una mesa redonda en la que participen, pues, el alcalde del municipio, Javi Lincera, el director de este centro, Gerardo Carbajo, y una de las integrantes de la ejecutiva de ESN, de la red de Erasmus, yo mismo, moderado por ti, para intentar también debatir un poco sobre cuáles son estos retos manifiestos de la Unión en los momentos actuales y posteriormente pues también poder aprovechar este foro para entablar una conversación y una recepción de propuestas y de inquietudes por parte de los alumnos de este centro en temática europea, pero también en las demandas que puedan tener respecto a necesidades cotidianas del municipio. Vais a abrir ahí una puerta, porque a nivel europeo no sé qué necesidades tendrán, pero a nivel de lo más cercano seguro que se les ocurren muchas cosas. Sí, probablemente sí. Queríamos además enfocarlo también en el instituto porque este centro ha sido vanguardia de la aplicación de proyectos europeos. Yo mismo fui uno de los primeros partícipes como alumno ya por el año 2012 de uno de los primeros programas implantados en Cantabria por aquel entonces Comenius, ahora sería Erasmus Plus de movilidad, en mi caso de 3 meses. Y queríamos también pues contar con Gerardo desde su perspectiva como docente y coordinador de aquellas experiencias que tuvieron 2 ediciones, creo recordar, y ahora se están haciendo en otro tipo de temáticas más acotadas en el tiempo, pero queríamos también tener esa conversación con los alumnos, con los beneficiados actuales de este tipo de programas, para ver cuál es el enriquecimiento neto que tienen sobre este tipo de experiencias. Es también un poco obligación de las instituciones, los ayuntamientos sois la institución más cercana a los ciudadanos, es un poco obligación de las instituciones también dar a conocer las posibilidades que la Unión Europea nos ofrece. Ahora estamos en un instituto, pues en materia joven, las oportunidades que les da de formación, de trabajo, de voluntariado. Sí, yo creo que es absolutamente fundamental. Leí hace poco además un artículo que decía que el 70% de las iniciativas que se llevan a cabo en los municipios tienen un origen europeo. O sea, hay instancias europeas que de alguna manera inciden en la aplicación de las políticas que tú luego llevas a cabo. Esto es necesario que la gente lo conozca y nosotros a través de este tipo de iniciativas queremos ponerlo en valor y ser capaces también de recabar muchísimas de las inquietudes sobre cosas que se pueden mejorar o posibilidades a explorar a través de iniciativas futuras que pudiéramos implantar. A ti que te gusta la política internacional, ¿tú crees que la Unión Europea es madura ya? Sí, es muy madura, lo cual no quiere decir que no tenga cosas para mejorar. Somos un ente que no tiene, creo que, precedente en la historia. Somos un ente supranacional de multitud de estados, concretamente 27, con historias, sistemas políticos, trayectorias y enfoques manifiestamente diferentes, pero que tienen un
que tienen un denominador común, y es que quieren mejorar los horizontes de vida de su ciudadanía. En un continente, además, que si de otras cosas se ha caracterizado es de una perpetua confrontación entre la mayoría de sus estados durante muchísimo tiempo. Nosotros, y yo creo que es muy necesario, establecer este tipo de iniciativas con la juventud para hacerles entender que la coyuntura que vivimos actualmente, de bienestar social, de libertades políticas, de libertad de movimiento, efectivamente. Incluso, ¿no? Además, hace poco se han incorporado Rumanía y Bulgaria, creo recordar, a este espacio Schengen. No es algo que cae del cielo. Es fruto de un trayecto que se ha alargado durante mucho tiempo, concretamente desde 1945, ya los países después del periodo de la Segunda Guerra Mundial deciden dar fin a esta confrontación que ha venido marcando la historia de todo lo que es Europa, para dar lugar a lo que hoy tenemos, un ente que es muy maduro en la dación de comunidades y de oportunidades a su población, pero que no está, sin embargo, exenta de muchísimos riesgos, de muchísimas amenazas externas e internas y de muchísimos retos a los que tiene que hacer frente. Has dicho antes que este instituto fue pionero en no sé, lo que eran los incipientes Erasmus. ¿Cómo has dicho que se llamaban? Convenios. Convenios. Nunca había oído esa palabra, convenios. Convenios. Siguen teniendo, desde el instituto, desde el Valentín Turienzo, se sigue trabajando mucho en esto de la movilidad de nuestros alumnos, de los jóvenes. Sí. De hecho... Tendremos oportunidad luego de hablar con algunos que han estado por ahí. Seguro que sí. Gerardo, de hecho, ha sido, ya insisto, un pionero en esto. Siempre tuvo la voluntad de que los integrantes del centro que él dirigía tuviesen la oportunidad de conocer otro tipo de culturas, y esto se ha ido alargando en el tiempo. Se exploraron las posibilidades de los convenios, que ahora son Erasmus, lo que ahora se denomina Erasmus Plus, en el año 2012, que es el año que yo lo hice, y creo que en el año 2014. Pero luego se ha mantenido en el tiempo una serie de iniciativas en las que se estableciese por lo menos una movilidad de al menos una semana. Creo recordar que este año se ha hecho con un instituto siciliano, pero también han venido una serie de estudiantes de Noruega, que, a pesar de que no es un Estado miembro de la Unión Europea, tenemos una relación privilegiada con ella, como Estado muy bien relacionado con la Unión. Y esto es una dinámica que se sigue manteniendo en el tiempo. Creo que también ha habido alumnos que han estado en Alemania, en Grecia. Sí, esto es una dinámica que se ha mantenido en el tiempo y que yo creo que es muy beneficiosa para los alumnos, para las familias también, en la hora de acoger a estos alumnos de otras nacionalidades, por el impacto cultural que esto supone, a pesar de que son todos miembros de la Unión Europea. Bueno, sí, pero claro, somos diferentes entre Colindres y Úbeda, pues somos muy diferentes entre España y cualquier país, Total, ¿no? Sí, creo que las diferencias entre un finés medio y un español medio son evidentes. Y el choque cultural yo creo que es enriquecedor y muy beneficioso para los alumnos del centro. Contar con el instituto os parecía importante para celebrar este Día de la Unión Europea, contar con los jóvenes también. Esto yo creo que contigo lo habría hablado en alguna otra ocasión. También es un poco habitual hacer trabajos de este tipo o programas de este tipo que sean un poco transversales, ¿no? Que unan juventud, cultura, otro tipo de áreas de trabajo, ¿no? Muchas veces igualdad. Es necesario y a la vez muy, muy complicado, ¿no? Porque sí que es verdad que se tiene que poner de acuerdo mucha gente. Efectivamente, y tienes que poner de acuerdo a muchísima gente muy dispar, muy heterogénea, para establecer, digamos, que actividades que sean lo suficientemente heterogéneas como para ser atractivas para todo el mundo. Pero nuestro impulso es ese. De hecho, nosotros ahora nos acercamos al instituto para dar una perspectiva más juvenil al tema europeo, pero nuestra voluntad es también establecer actividades para grupos de edades pues más añejos, ¿no? A través de también el reforzamiento, por ejemplo, de nuestro hermanamiento con la IAN, pudiendo establecer otro tipo de actividades más de un pasatiempo
más enfocado hacia bueno, Hacia perfiles el ocio o sí. sí. También hacia otro tipo de espectáculos o eventos como puede ser el teatro o demás, conexión directa con, ya te digo, con nuestro pueblo hermano, con la IAN. Pero es muy complicado, porque tienes que poner de acuerdo a muchas concejalías, muchos presupuestos que dan de sí lo que dan, y un tiempo muy limitado también, que es el que tenemos. Pero bueno, sí, se intenta. Marcos, pues vamos a ver cómo se vive esta jornada de Unión Europea aquí en el Instituto Valentín Turienzo en Colindres. Muchas gracias. Gracias, Inés. 9 de mayo, Día de Europa, nos hemos trasladado hasta el Instituto Valentín Turienzo de Colindres porque estamos dentro de un programa especial, Colindres Celebra Europa. Y queremos hacer una especie de mesa debate o de café debate en la que van a debatir quienes están aquí ahora a mi alrededor, por aquí sentados. Hemos invitado a participar en este debate sobre el futuro de la Unión Europea o cómo lo ven ellos. Por un lado, pues al alcalde del municipio, Javier Incera. Por otro lado, tengo por aquí a Marcos Agudo, al concejal de Cultura y de Asuntos Europeos. Está también el director del Instituto Valentín Turienzo. Está con nosotros Gerardo Carbajo y también una joven, iba a decir europea, europeos somos todos, Elena Aja. Hola Elena, muy buenas. Ella es vicepresidenta de la asociación Erasmus Students Network. Ha tenido la experiencia de Erasmus, también Marcos, creo. Bueno, un poco. Ahora os doy la palabra, que sois vosotros los protagonistas. Quiero empezar preguntándoos algo muy genérico, que es ¿cómo veis la Unión Europea dentro de 20 años, por ejemplo? ¿Por quién arranco? Venga, por el alcalde, que para eso eres alcalde, Javi. Bueno, pues seguramente que dentro de 20 años yo veré la Unión Europea un poco peor, porque ya estaré en una edad bastante avanzada. Bueno, estamos en un momento de mucha incertidumbre en la geopolítica y en un momento mundial difícil y por lo tanto, como digo, la incertidumbre en cómo va a ser el planeta en el futuro en cuanto a la distribución económica y la distribución de los países es un tanto incierto. ¿Cómo me gustaría a mí que fuese la Unión Europea dentro de 20 años? Yo creo que la Unión Europea lo que ha hecho desde su nacimiento, desde su creación, es fortalecerse y crecer, ¿no? Crecer, abrir fronteras, ir incorporando países con la intención de que esos países entren dentro de la directriz y los valores que tiene la Unión Europea, ¿no? Países en los que impere la democracia, la solidaridad, la colaboración, la movilidad libre entre los ciudadanos de la Unión Europea, ¿no? Y sobre todo donde primen las libertades y donde primen la buena calidad de vida de los ciudadanos. Es verdad que este crecimiento de la Unión Europea siempre tiene que ser exigiendo o valorando que los países que se incorporan cumplan unos parámetros, ¿no? Cumpliendo estos valores fundamentales de la Unión Europea. Y esto es bueno, ¿no? Es bueno para los ciudadanos de la Unión Europea porque en una sociedad tan global como es la actual, la fortaleza económica del entorno en el que vives, la fortaleza económica de la Unión Europea, pero sobre todo la fortaleza social y la fortaleza democrática de la Unión Europea es buena para nosotros. Entonces yo creo que la obligación que tenemos todos como ciudadanos desde el ámbito en el que desarrollamos nuestra vida es pues contribuir e impulsar que esta sea la sociedad europea del futuro. Le voy a preguntar a Elena cómo ve ella o cómo cree que va a ser esa Unión Europea en un plazo de 20 años. Siento que la Unión Europea siempre ha sido capaz como de reconstruirse y afrontar como grandes retos como la geopolítica actual que estamos atravesando ahora mismo. Entonces yo creo que en el sentido más de la juventud hacia cómo ven Europa, yo creo que cada vez existe como un sentimiento de pertenencia más fuerte. Por ejemplo, con los programas Erasmus, cada 2 años se hace como una encuesta a los jóvenes que han participado en este tipo de programas y se ve cierto que incrementa, ¿no?, el sentido de pertenencia a la Unión Europea. Y de hecho se ha podido ver en las pasadas elecciones europeas en el que prácticamente la participación joven ha sido como la que ha detenido un poco, ¿no?, estos nuevos discursos más xenófobos o más cerrados en cuanto a esto. Mientras que en los países individualmente sí que está en auge todo este tipo de discursos,
al final la juventud también ha sido un poco el que ha salvado la Unión Europea igual de entrar en este tipo de políticas. Entonces yo creo que por parte de los jóvenes cada día existe como un sentimiento más fuerte de pertenencia y en el que cada vez se está como viendo más lo que es la Unión Europea. Quizá hace unos años había algo más de desinformación y de hecho, por ejemplo, se está viendo en iniciativas como las alianzas de universidades europeas, en el que ya se está buscando como un grado europeo común a todos los países de la Unión Europea. Entonces yo creo que eso, que quizá dentro de 20 años, pues aparte de tener quizá otros países nuevos, yo creo que la Unión Europea, al igual que ha afrontado crisis geopolíticas y demás anteriormente, yo creo que lo va a poder salir fuerte de ella. A lo mejor tiene bastante razón Elena en que ese concepto de Unión Europea lo tiene más marcado la juventud que los que ya cumplimos unos cuantos años, que pensamos a lo mejor más en un concepto de Unión Europea de viejo continente, sin más. Creo que Elena tiene en eso mucha razón. Yo creo que una de las características de la juventud actual, de la que me incluyo, es que creemos o damos por hecho que muchísimas de las circunstancias en las que vivimos, en un espacio como es el de la Unión Europea, en el que se concitan, yo creo que los mejores espacios de libertad política, igualdad económica y solidaridad entre ciudadanía, es algo que nos viene dado per se, por el mero hecho de existir, y eso no es así. Eso es fruto de una serie de luchas y de eventos históricos que han ido reforzando la Unión Europea y construyéndola. Llamamos a este evento Colindres Celebra Europa, y yo creo que efectivamente hay muchísimo que celebrar. Hoy se cumplen 75 años de la Declaración Schuman, que es el germen, digamos, de la Unión a través del Acuerdo del Acero y del Carbón, y que ni siquiera en 1950 se pensó que hoy podríamos llegar a tener un ente supranacional como es el de la Unión Europea, en el que es como, vamos, utilizando el símil que hace poco hizo el alto representante, el ya ex alto representante Josep Borrell, es un jardín rodeado de junglas. Yo lo que creo es que la Unión Europea se ha ido reforzando y se ha ido construyendo alrededor de crisis, y ahora mismo estamos, como bien apuntaba Elena, en un momento en el que vemos muchísimas amenazas, no solo desde planos externos a la Unión Europea, sino con caballos de Troya dentro del seno de la Unión Europea. Por tanto, yo creo que lo que tenemos que hacer es aprovechar esta crisis para reforzar los lazos entre los Estados miembros, entre los ciudadanos que conformamos la Unión Europea, y poder salir de este embate al que nos emplazan, pues por un lado, el eje ruso-chino y también los Estados Unidos de Trump. Yo soy optimista con el futuro, creo que la Unión Europea saldrá fortalecida en este periodo de crisis y establecerá los horizontes que debemos a futuro alcanzar para seguir garantizando este espacio que es único en la historia y único en el mundo actual. Gerardo, la Unión Europea de los próximos 20 años vamos a salir, como dice él, fortalecidos de esta crisis actual. Yo creo que sí, que vamos a salir muy fortalecidos, y sobre todo por cómo son los jóvenes, ¿no? Podemos pensar o criticar o hablar mucho de cómo es la juventud hoy en día, pero yo que trabajo con ellos, es una juventud que tiene unos ideales muy marcados y que los va a defender a muerte. Entonces, bueno, quiero decir, y de todo esto Europa va a salir muy beneficiado, ¿no? Porque ellos tienen las cosas muy claras sobre ciertas cuestiones, medio ambiente, igualdad, entonces de todo eso nos vamos a beneficiar todos, ¿no? Porque al final son ellos los que pues van a crear Europa, y van a crear Europa a su imagen y semejanza, a lo que ellos quieren que sea Europa. Entonces, pues bueno, pues yo también soy muy optimista como Marcos, quiero serlo, y espero verlo y ver cómo va cambiando Europa, porque si ya ha cambiado mucho en estos últimos años, yo creo que el gran cambio está por llegar y que van a ser los jóvenes los que lo van a conseguir. Permitidme que aproveche que está Elena aquí con nosotros para preguntarle un poco cuál ha sido su experiencia europea, su experiencia de Erasmus, porque pues no dejamos de estar en un instituto, estamos hablando del futuro de Europa y del papel que van a jugar los jóvenes en Europa, que Elena todavía es joven. ¿Cuál ha sido tu experiencia en ese programa Erasmus? Yo principalmente, la verdad que siempre he sido una persona que tenía claro que sí que quería irse al extranjero, ¿no? Y vivir como otro tipo de realidades. Yo en mi caso hice mi periodo de movilidad en Italia, en una ciudad muy pequeña de Ancona, que es como el puerto del Adriático, y la verdad que solo puedo decir
que notabas como que la gente te acogía muchísimo, desde jóvenes de la localidad hasta incluso los profesores, ¿no? Que intentaban como, en vez de aportarte barreras, como hacerte las cosas lo más sencillas posibles, ofrecerte todas las facilidades, recomendarte libros, materiales extra que podrían ser de buen uso. Y yo con lo que me quedo sobre todo es que yo, por ejemplo, este año, al formar parte de Erasmus Student Network, tuvo lugar una conferencia organizada por jóvenes europeos en Ancona, además, y lo que me llevó fue que la gente de Ancona se acordaba de mí todavía. O sea, es decir, entré en un supermercado y el dependiente del supermercado todavía se acordaba de mí de cuando yo estuve allí hace 2 años. Entonces eso, sobre todo la acogida, ¿no? Y por parte de los jóvenes las ganas de ayudar a gente que viene de otros países, de conocer sus realidades, de conocer su cultura. Yo creo que eso es un poco también el programa Erasmus en sí, más allá de irte a estudiar, que es una gran oportunidad porque es irte a otro país a estudiar pagando las tasas de tu universidad o de tu centro de estudios habitual, que yo creo que es una oportunidad para los jóvenes bastante que te abre la mirada también un poco, ya no solo a Europa, porque se está expandiendo también a otros países, pero te abre un poco la mirada, ¿no? A un poco más allá de la realidad que hay en España. Mira, voy a pasar a preguntarle a Gerardo, porque los programas Erasmus tienen que ver evidentemente con la educación y esa posibilidad de formarte en otro país. Gerardo, ¿cómo crees que la educación y la formación tiene que ser en Europa los próximos años, durante los próximos años? ¿Cómo tenemos que formar a nuestros jóvenes? Yo creo que vamos por muy buen camino, ¿no? Y precisamente todos estos programas Erasmus Plus es lo que más va a ayudar. Nosotros, bueno, yo además de ahora soy el director del instituto, pero en el 2009 fui coordinador de los programas Comenius, que antiguamente en secundaria se llamaban Comenius, y luego pasaron a llamarse Erasmus. Creo que se está haciendo una inversión importante para que los alumnos de secundaria conozcan otros países de Europa, conozcan la cultura, la realidad que se vive en otros, pues eso, en países diferentes, viviendo una semana con familias de otros países, y yo creo que eso es lo que fundamentalmente nos va a ayudar en educación, que tengamos una mente abierta a que hay, pues eso, otras culturas, otras formas de ver la vida, otras formas de vivir, otras formas de, no sé, de educación incluso, ¿no? Porque no todos los países tenemos los mismos programas educativos o las mismas, bueno. Ni siquiera, por ejemplo, nosotros, que es lo que más sorprende, tenemos 6 cursos en el mismo instituto. En otros sitios en Europa tienen por un lado los 3 primeros y en otro los otros 3. Sí, o sea, ellos van a primaria, luego van a otro centro 3 años, luego cambian a otros 3 y luego ya van a la universidad, ¿no? Bueno, pero bueno, son diferentes formas de ver la educación. Y luego, claro, siempre hablamos de los alumnos, pero yo ahora también quiero hablar de los profesores, porque para nosotros se ha abierto un mundo. Yo la primera vez que viajé, me acuerdo que fue a Lituania, que yo, vamos, o sea, estoy hablando del 2009, fui a Lituania y estuve allí en una reunión con polacos, alemanes, rumanos. Quiero decir, no sé, para mí fue aquello no sé, o sea, mi mundo, que se reducía a un espacio muy pequeño, de repente se amplió y toda Europa era pues eso, ¿no? Mi lugar de trabajo, podríamos decirlo así. Y bueno, desde entonces hemos trabajado en este instituto mucho en ello, hemos hecho muchos intercambios, hemos hecho muchas movilidades, Comenius en su día, hoy en día Erasmus. Incluso tuvimos muy buena relación con un instituto de Polonia con el que hemos trabajado mucho y hemos llegado a enviar alumnos durante 3 meses allí, y uno de los que está aquí sentados a mi lado disfrutó de ello, que luego, si quiere, el que hable de la experiencia. Lo hicimos 2 veces nada más porque, bueno, eran los comienzos, todo era muy, muy complicado, la burocracia era mucho. Afortunadamente todo eso se ha simplificado. Hoy en día es todo más fácil, más sencillo y bueno, y nosotros seguimos en ello, ¿no? Con un montón de movilidades. Pues acabamos de recibir hace menos de un mes a alumnos de 5 países. Y luego que ya tenemos tanta experiencia que en el momento que pides la colaboración de las familias para alojar a alumnos de otros países, vamos, o sea, no tenemos absolutamente ningún problema. Acabamos de tener 30 alumnos extranjeros alojados en familias de Colindres.
Y entonces, pues bueno, que yo también quiero agradecérselo, porque claro, esto sin la colaboración de las familias tampoco se podría hacer. Y pues la familia de Marcos fue en su día una de las que más nos ha que yo también siempre se lo quiero agradecer. Pero bueno, si él quiere hablar de su experiencia Comenius en su día. Sí, bueno, yo a Polonia, efectivamente. Estuvimos en Rigoltove, en un pequeño pueblo, bueno, una población más o menos pareja a la de Colindres en Silesia. Estuvimos durante 3 meses, en 2012, entre enero y abril, y para mí supuso una experiencia, la verdad que brutal. Fue súper guay, pero sí que supuso también un verdadero choque cultural en aquel tiempo, porque Polonia ahora ya es otra cosa, pero cuando nosotros fuimos allí era un país todavía muy conservador socialmente, con unas dinámicas sociales bastante divergentes a las de España. Y bueno, fue un choque cultural, verdaderamente, pero supuso un enriquecimiento personal manifiesto. Sí que es verdad que a nivel educativo fue todo un reto, tanto para nosotros, el seguimiento del curso, porque teníamos que hacer ciertas asignaturas en contacto directo con nuestros profesores de aquí, pero sin embargo teníamos asignaturas allí con el Gymnasium, que es digamos, el ente, eh, digamos, homologable a lo que es el instituto aquí. Y fue complejo, pero la verdad que mereció muchísimo la pena. De hecho, antes comentaba Elena que ella, desde su perspectiva universitaria, yo de uno de los grandes errores o de las cosas que más me arrepiento de mi ámbito universitario es no haberme atrevido a haber hecho un Erasmus, porque la verdad que fue una estupidez manifiesta. Porque, sí, porque al final fue una decisión mía personal de no hacerlo, porque yo estudié enfermería, el grado de enfermería aquí, y creía que el hecho de hacer un Erasmus en un país, aunque fuese dentro de la Unión Europea, iba a ser manifiestamente diferente a lo que nosotros vivimos aquí. Con perspectiva fue un error manifiesto, así que yo animo a cualquiera que ahora mismo esté barajando la posibilidad de poder hacer un Erasmus, que lo haga. Efectivamente, mi familia estuvo muy, muy involucrada en el proceso, porque nosotros primeramente, antes de que fuese yo, adoptamos a un estudiante de Rigoltove en nuestra casa, y en la segunda edición uno de los alumnos se quedó sin casa y nosotros ofrecimos, aunque luego nadie fue a Polonia, que ese chico en una segunda ocasión, en unos segundos 3 meses, se alojase también en nuestra casa, lo cual para mi familia también fue un enriquecimiento personal, entre otras cosas porque ninguno de los integrantes de mi familia habla otra cosa que no sea el castellano. Entonces fue curioso. Comentaba Gerardo cómo debe ser la educación, o cómo vemos la educación en los próximos 20 años, y el trabajo, porque es verdad que el concepto probablemente de trabajo, o de movilidad de trabajo, o de oportunidades de trabajo, que la visión que tengo yo, probablemente difiera de la que tenga Elena. Hablaba Marcos ahora de: yo me arrepiento de no haberme formado en mi grado de enfermería en parte en el extranjero. Javi, ¿cómo crees que puede ser el trabajo, las oportunidades de trabajo en estos próximos años en la Unión Europea? Bueno, yo creo que una de las cosas que a nuestra generación le cuesta más percibir, a la nuestra generación, y he hecho así hasta Gerardo, los de nuestra generación, lo que más nos cuesta percibir es este gran cambio que ha supuesto la globalización en todo, ¿no? Es que es verdad que para la juventud actual el valor de las fronteras es completamente distinto al valor que teníamos nosotros. ¿Cuánto nos costaba a nosotros cuando éramos pequeñitos salir de nuestro pueblo a hacer muchas cosas? Después salir de nuestra comunidad autónoma, y era impensable salir de nuestro país, ¿no? Y eso la juventud actual, lógicamente, es algo que no se plantea, en su formación. Aquí se está hablando de programas que ya están completamente instaurados y con una amplia trayectoria, y que permite la movilidad de los estudiantes. Y si permite la movilidad de los estudiantes, ¿qué vamos a hablar de la movilidad del trabajo, ¿no? Es que en este mundo global en el que estamos, es que ya tenemos gente en nuestras casas, en las casas de nuestro país, trabajando en empresas de fuera de nuestro país, y mucha gente desplazada a trabajar a otros países, ¿no?
Por lo tanto, yo creo que esa es la grandeza de la Unión Europea y del futuro de esta entidad, ¿no? La desaparición para algunas cosas de las fronteras, ¿no? La posibilidad de que nuestros jóvenes vean con perspectiva poder trabajar en cualquier país fuera de España y, por lo tanto, si la Unión Europea permite y garantiza que las condiciones laborales, las condiciones de desarrollo económico de esta Europa que todos queremos en el futuro son buenas y permite la movilidad laboral, pues yo lógicamente veo que cualquier joven, cualquier niño, cualquier niña, cualquier joven en estos momentos que quiera desarrollar una profesión, puede plantearse desarrollar esta profesión en cualquier espacio de la Unión Europea. Fíjate, yo creo que la Unión Europea en el mundo laboral siempre ha ido un paso por delante, ¿no? Un paso por delante de muchos otros territorios del mundo. Es verdad que le hemos acuñado muchas veces una etiqueta, un calificativo que ahora me parece que es que lastra, ¿no? Que es esto de la vieja Europa, ¿no? Porque parece que la etiqueta de la vieja Europa es como una señal de fuiste el primero, diste pasos, la industrialización fue importantísima, pero te has quedado ahí. Y yo creo que esta es una perspectiva equivocada, ¿no? Como decía al principio, estamos en un momento muy importante de la historia en nuestro planeta. La Unión Europea ha sido pionera en muchas cosas y tiene que seguir siendo pionera, ¿no? en la transformación del mundo del trabajo, y esa transformación del mundo del trabajo hacia la protección del medio ambiente, hacia la apuesta por las nuevas tecnologías, hacia la apuesta por la innovación, por la investigación, tiene que hacer que el trabajo en Europa sea un trabajo de calidad, aparezcan nuevas profesiones que ahora mismo no imaginamos y que por lo tanto permita a nuestros jóvenes desarrollar una carrera profesional y por lo tanto una carrera vital, una vida en cualquier país del mundo y en cualquier país de la Unión Europea. Elena, tú en ese sentido, por ejemplo, la gente de tu entorno, ¿veis el mercado laboral, veis a Europa como vuestro nicho de mercado laboral? Quiero decir, Europa igual que Laredo o Albacete. Yo, por ejemplo, recogiendo un poco lo que dije anteriormente, yo siempre he sido una persona que siempre ha querido pues como moverse al extranjero, moverse de aquí, no quedarme siempre en el mismo sitio. Entonces yo creo que sobre todo, por lo menos para mi campo laboral, que yo soy estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones, dentro de todo eso, al final la Unión Europea también ha sido el primer organismo en regular la inteligencia artificial, que también es como un gran paso, yo creo. Entonces, para ese tipo de cosas, sí que siempre se ha hablado de Japón o de Estados Unidos, ¿no? Como pioneros, pero yo creo que la Unión Europea también ha tenido un gran... siempre han sido pioneros de alguna forma en eso. Por ejemplo, hemos tenido a Alemania también con grandes industrias en ese ámbito. También hemos tenido países como Suecia o Finlandia, que son como bastantes pioneros y tal. Entonces eso, yo también veo como la Unión Europea como un gran mercado laboral que se puede explotar y que para los jóvenes no supone un gran problema debido a la facilidad que hay, ¿no? Para mudarte de país o incluso... Voy a recoger un poco una frase que dijo, ahora mismo no recuerdo quién, pero creo que era como alguien que trabajaba en la Comisión Europea en la anterior Comisión Europea, que era que al final la zona de Schengen es como la movilidad libre, el euro es como el pasaporte, ¿no? El euro es la cartera, perdón. El euro al final es como la cartera de Europa, el espacio Schengen es el pasaporte y el programa Erasmus también es como el alma de Europa. Entonces, también el tener la oportunidad de formarte en un país extranjero también te abre las puertas un poco a empezar a trabajar allí o incluso informarte de las oportunidades laborales. Entonces, yo creo que sí, la Unión Europea está bastante abierta a eso y en mi mente al menos siempre ha estado la oportunidad de poder irme a otro país de la Unión a poder trabajar. Seguro que en tu mente, Elena, y en la de muchos jóvenes que probablemente tengan una visión diferente. Gerardo, tú que estás en contacto diario con ellos, ¿ellos ven su futuro en España o ven su futuro en España igual que lo ven en cualquier otro país de la Unión Europea? Como ha dicho Elena, que la gente ya, o sea, los jóvenes ya piensan en trabajar en cualquier lado de Europa, pero no solo en trabajar, sino irse a estudiar las carreras. Porque en nuestra época, como ha dicho Javi antes, ¿a quién se le ocurría decir, o sea, es que no te ibas ni siquiera fuera de tu comunidad? Y ahora mismo, no, es que estoy pensando en irme a Alemania a estudiar no sé qué, en irme a Polonia a hacer medicina, Claro, esas cosas antes no pasaban.
Claro, todo esto ¿por qué es? Pues porque hoy los jóvenes tienen, por ejemplo, un dominio del inglés que nosotros no teníamos. Claro, porque nosotros no podíamos hablar inglés más que con tu profesor en el instituto y ya está, o con tu profesora. Hoy en día, claro, esa barrera está más que superada. Entonces, claro, eso le añades a que han perdido el miedo a irse a estudiar o a trabajar a otro país. Pues claro, es que la Unión Europea esto nos lo pone muy fácil y ellos, pues claro, aprovechan la ocasión, ¿no? Yo que más hubiese querido que tener 30 años menos y aprovecharme de todo esto, pues igual no estaba aquí ahora. Quiero decir, en mi época no lo había, pero bueno, lo he vivido como profesor y como coordinador de estos proyectos, ¿no? De otra forma diferente, pero bueno, también lo he vivido. El futuro laboral está en toda Europa. ¿Cómo va a ser el trabajo del futuro para los jóvenes en Europa? Enlazándolo un poco con lo que hablábamos antes, ¿no? Dentro del marco de la crisis en la que nos vemos inmersos como ente supranacional, que es la Unión, nosotros ahora mismo estamos teniendo que afrontar, por un lado, una política arancelaria draconiana por parte de los Estados Unidos de América y una invasión militar al este de la Unión por parte de Rusia. Los efectos que esto tiene sobre la Unión son evidentes en muchos sentidos y también en el plano laboral. Decía antes que Europa se ha construido y se ha desarrollado en periodos de crisis. Ahora mismo vivimos uno manifiesto y yo creo que tenemos que aprender de muchos también errores que se han ido cometiendo durante muchos años mediante los procesos de deslocalización de muchas empresas manufactureras que hemos ido con una perspectiva general dentro de la Unión, deslocalizando a mercados de producción más baratos. Creo que eso, no desde la invasión de Ucrania, creo que desde antes, desde el COVID, perdón, se ha ido intentando revertir. Creo que tenemos un gran reto como ente, como asociación de estados, para hacer frente al reto del cambio climático, del calentamiento global, y yo creo que el Gran Pacto Verde Europeo es una oportunidad también, no solo para hacer frente a esta problemática, sino para construir y para diseñar digamos que perspectivas laborales a futuro de la que poder desarrollar pues empleos que ahora mismo no se conocen, como decía Javier. Creo que hay muchos retos, muchas cosas que hacer y creo que bueno, que todos tenemos que poner a ello poco a poco. Quiero preguntarle a Elena, porque además Elena lo apuntaba antes en su primera intervención, acerca de, en ocasiones vemos que en Europa crecen, en ocasiones no, últimamente hemos visto que en Europa han crecido esos discursos un poco extremistas, esos discursos xenófobos. Tú apuntabas a que precisamente la participación en las últimas elecciones europeas de la juventud son las que han sabido frenar esos extremos que hemos visto en Europa. ¿Tú crees cómo crees que los jóvenes bregan con esos discursos extremistas? Lo veo sobre todo, ¿no?, en mis abuelos, que hay muchas cosas de las que ellos no son conscientes, de la que muchísima gente de mi edad a día de hoy pues es consciente o intenta evitar ese tipo de discursos, ¿no? Yo creo que al final también, eso es como todo, o sea, los colectivos LGTB, las feministas, las personas excluidas socialmente siempre han estado ahí. Lo que pasa es que simplemente pues se le ha intentado como poner un telón de por medio, pero poco a poco yo creo que es la juventud la que está como quitando el telón y decir, oye, es que esta gente existe y al igual que nosotros como personas tienen sus derechos. Entonces yo creo que también un poco viene de la normalización. Es decir, al final nosotros venimos de un país que, por ejemplo, mis padres habían vivido ya más la parte de la transición, pero, por ejemplo, que nuestros abuelos habían vivido una dictadura como la de Franco, o en otros países habían vivido pues a Mussolini o a Hitler los últimos coletazos. Yo creo que en ese sentido la gente a partir de ahí ha hecho como mucha conciencia. De hecho, se puede ver, por ejemplo, en Alemania, ¿no?, que a pesar de Alternativa por Alemania haber ganado las elecciones, se le está aplicando ya un cordón sanitario, porque yo creo que la gente ya es consciente de que Europa ya ha pasado por ese tipo de discursos y lo único que han hecho ha sido debilitar la unión que tienen los países. Entonces yo creo que en ese sentido la juventud sí que está más concienciada en esos asuntos, además porque tocan de cerca. Yo creo que igual pues en anteriores etapas de la historia, pues como que la gente intentaba como mirar hacia otro lado, si no lo veo no existe, pero cada vez la juventud es más consciente porque lo ve a su alrededor, que tiene personas del colectivo cerca o que
vive o convive en el instituto o incluso en la universidad con gente que históricamente ha sido colectivos marginados. Entonces yo creo que eso, que sí, la verdad que yo pienso que la juventud cada día está más concienciada y por eso también se están frenando ese tipo de discursos de odio. Una última pregunta. Javi, ¿tú crees que los jóvenes son conscientes de que probablemente la Europa del futuro la estén construyendo ya ellos? No sé si son conscientes, pero es una realidad generacional, ¿no? Al final es que es un tópico lo de decir que el futuro es de los jóvenes, ¿no? Es un tópico, es una realidad vital. Al final la Europa que exista en el futuro es la Europa que construyan las generaciones que ahora son jóvenes y niños, y en su momento pues serán las generaciones que aún no han nacido, ¿no? Yo creo que la juventud que es reivindicativa, la juventud que pone en la agenda social los temas candentes del debate, ¿no? Lo hemos dicho antes, la protección del planeta, la igualdad, la defensa de colectivos que han estado marginados durante mucho tiempo. Pero yo creo que a la juventud le falta dar un salto y darse cuenta que la única manera de transformar el mundo es no denostar la política, sino hacer política. Yo creo que en estos momentos no conseguimos que los jóvenes entiendan que política se hace todos los días en los espacios en los que estamos, en los debates que generamos, en nuestras reivindicaciones, en este caso en sus reivindicaciones, en decir cuáles son los temas importantes para ellos y cómo hay que tratarlos. Pero tienen que dar un paso más. Tienen que pensar que sobre todo esos colectivos de los que estamos hablando tienen que hacer política activa en los espacios que realmente transforman. Hay un movimiento internacional que ya es imparable, ¿no? Que es el movimiento de la igualdad entre hombres y mujeres. Y ese movimiento se ha convertido en imparable en el momento en el que las mujeres han accedido a la política, primero pudiendo votar, después pudiendo ser elegibles y ahora copando espacios en igualdad plena con los hombres. Por lo tanto, el espacio de la igualdad entre hombres y mujeres es un espacio activo en la política. Y el resto de espacios tiene que ser activo en la política. Mientras que los jóvenes piensen que la política y los políticos son estos que estropean el mundo, y algunos movimientos que se están generando a nivel mundial y que no quieren la democracia activa, sino todo lo contrario, convenzan a sectores de la población de esto que estoy diciendo, de que la política es eso denostado que hay que hacer desaparecer, mientras que los jóvenes no entiendan que la política es el paso que tienen que dar, no conseguirán una transformación total. Por lo tanto, yo animo a los jóvenes a que piensen que hay que dar pasos al frente. Animo a los jóvenes, a las mujeres, a los trabajadores, al colectivo LGTBI, a los obreros. Animo a que entiendan que la política activa es suya, no es de otra clase social que está preparada para dedicarse a la política. No, no, no. Los ciudadanos, con el hecho de formar parte de la sociedad civil, estamos preparados para formar parte activa de la política. Por lo tanto, el que quiera transformar tiene que dar un paso al frente y tiene que participar. Javier Incera, Marcos Agudo, Elena Aja y Gerardo Carbajo, muchas gracias a los cuatro por haber sentado aquí en este salón de actos del IES Valentín Turienzo. Gracias, Gerardo, por habernoslo abierto, para mantener esta mesa de debate un poco sobre Europa en esta jornada europea, en este Colindres Vive Europa. Gracias. La verdad es que a mí me encanta viajar, es más, me gustaría dedicarme a un trabajo que pueda o viajar por el mundo o trabajar dentro de la Unión Europea. Y la verdad es que la experiencia y la oportunidad de poder viajar a otros países con tu instituto, ya hacer un acercamiento desde que eres joven, pues también te da una idea de los países que coinciden más con lo que a ti te gustaría, el estilo de vida que te gustaría vivir cuando seas adulta. Y la verdad es que te abre bastante los ojos también comparado con cómo vives tú en tu propio país. Estuvimos los últimos días de noviembre, primeros de diciembre, allí. No, hasta el 30 de noviembre.
Sí, bueno, última semana de noviembre. Todo el mundo fue súper simpático cuando fuimos, o sea, los profesores y todos los alumnos que participaron. Sí, sobre todo se notó mucho porque nos llevamos muy bien con los alumnos griegos que también estuvieron allí con nosotros y pues al final las culturas mediterráneas se notan porque nos llevamos muy bien con ellos. Además aprendimos muchísimo, aprendimos cómo diferente vivían ellos comparado con nosotros, muchas cosas nuevas. Comen muchísimo antes que nosotros, por ejemplo a las 12 de la mañana, cenan sobre las 6 de la tarde, no tienen tantas comidas, intentan llevarse con todo el mundo bien, no excluyen a todo el mundo. Yo me sorprendí un poco porque me lo esperaba un poco más, con edificios más, no sé, como... Sí, más moderno, más exacto, ciudad. más ciudad. Había edificios como que tenían un aspecto bastante más medieval, por así decirlo, lo cual no me esperaba algo mucho más moderno, porque Alemania es un país que cuando lo nombras es como bastante evolucionado, por así decirlo, y modernizado. Entonces nos sorprendió bastante la estructura de los edificios. Además tienen como, por lo menos en la ciudad en la que estuvimos nosotros, le dedicaron un montón de presupuesto a la educación, en plan el instituto era muchísimo más grande, entonces pues en ciertos aspectos podría ser mejor vivir en Alemania, pero yo creo que en los dos países se vive bien. La gran mayoría yo creo en inglés, ya luego cuando estábamos todos juntos en el instituto, pues sí que es verdad que había momentos en los que nos juntábamos más pues españoles con españoles, griegos con griegos y ya hablábamos un poco también pues español y así, pero en general todo en inglés y sí que hubo alguna actividad, ¿no?, que hicimos así con mezcla de idiomas que intentaron enseñarnos ellos el suyo y nosotros el nuestro, pero bueno, fue un poco pues muchos idiomas juntos. De todos los países nos llevamos bien con unos pocos, ¿sabes? O sea, no nos llevamos especialmente bien solo con los griegos. Había algunos griegos súper simpáticos y algunos alemanes también. A ver, se vive bien en los dos países, la verdad, pero es más moderno Alemania, tipo, tienen otra mentalidad que aquí. Aquí es más divertido, tienes muchas oportunidades también, pero ahí es mucho más...
Estamos ahora mismo con Héctor Cruz, el responsable de la Casa de la Juventud en Colindres, responsable también en buena medida de todo lo que ha ido ocurriendo aquí a lo largo de la mañana en el Instituto Valentín Turienzo, en esta celebración del Día Europeo, en este Colindres Celebra Europa. Una de las partes de todo lo que aquí ha ocurrido era una especie de trabajos participativos en los que los jóvenes proponían cosas o exponían sus necesidades. Hola Héctor, muy buenas. Buenos días, No te había Inés, ni dado los buenos días. Buenos días, Inés. Una de las partes de esta jornada, había una mesa debate, pero otra de las partes era esos trabajos colaborativos que los chavales han estado haciendo durante un tiempo y que hoy plasmaban aquí, ¿no? Sí, tenemos un proyecto que se llama Mesas Participativas y utilizamos como herramienta lo que se utiliza en bastantes proyectos europeos, que es el diálogo estructurado. Y de lo que se trata es de recoger todas las iniciativas y propuestas de los chicos y de las chicas en el instituto a través de utilizando sus horas de tutoría y trabajarlas y al final elevarlas y trasladárselas a los responsables políticos, que son los que tienen que tomar la decisión de llevarlas a cabo o no. ¿Qué tipo de propuestas han hecho? Claro, eran propuestas, me refiero que la idea, por lo que yo he entendido, la idea era escucharles y de verdad qué cosas quieren ellos, ¿no? O sea, tenían libertad absoluta para poner encima de la mesa lo que considerasen. Sí, ha habido de todo. Las podemos clasificar. Ha estado también la dirección del centro, en este caso Gerardo, con nosotros, y hemos estado, por una parte, recogiendo las iniciativas que había directamente para una mejor convivencia en el centro educativo, en el instituto, y luego, por otro lado, tenemos las propuestas, o entre comillas, quejas, que aportan para todo el municipio y específicamente el servicio de juventud. Y han salido pues, cosas muy, muy curiosas que estudiaremos largo y tendido. Mira, una cosa que les he oído yo decir a varios, es que la Casa de la Juventud, y además ¿hace cuánto estuvimos nosotros en la Casa de la Juventud? No hace tanto, la tele me refiero. Sí, sí, en la Casa de la Juventud siempre decimos que se ha convertido para ellos como en un lugar referente, y está claro que sí, porque una de las cosas que les he oído decir a varios era más horario de apertura a la Casa de la Juventud, que esté los fines de semana abierta a la Casa de la Juventud. Bueno, eso quiere decir dos cosas. Para empezar es que lo que hay gusta, porque si no gustara no querrían ampliar el horario. Y luego una demanda que es el déficit de espacio, sobre todo en un entorno como el que estamos, en el que no hace buen tiempo, y no hay espacios para que los chicos y las chicas tengan un espacio social, para encontrarse directamente, ¿vale? Estamos trabajando mucho en que participen, pero luego no hay un espacio real para que ellos se encuentren. Si bien que ya se lo hemos trasladado a ellos, es que hacemos un esfuerzo muy grande, somos un municipio muy pequeño y abrimos entre semana y estamos trabajando por intentar abrir el máximo de horas posibles. Y no solamente eso, sino que no nos quedamos en poder abrir solo, sino que lo que queremos es abrir y ofrecer algo que sea para nosotros enriquecedor y para ellos enriquecedor y atractivo también. Héctor Cruz, muchas gracias. Pues muchísimas gracias por dar visibilidad a todos los proyectos que hacemos, Inés. Nos hemos encontrado aquí en el Instituto Valentín Turienzo. Vamos a tener la ocasión de hablar con una voluntaria de un programa europeo. Ella es Marina Bosio. No sé si lo he dicho bien. Es italiana. Hola Marina, ¿qué tal? Muy buenas. Muy bien, hola. ¿Hace cuánto que estás aquí? Estoy aquí desde hace 7 meses. Llegué en octubre en Santander, aquí en Cantabria, y eso. Vale, tú estás llevando a cabo un programa de voluntariado, ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es tu voluntariado? Soy voluntaria de la ONCE, entonces trabajo con personas con discapacidad visuales y también soy voluntaria con Ser Joven, que es una asociación para jóvenes. Llegaste hace 7 meses. ¿Hasta cuándo va a llegar tu programa de voluntariado? ¿Hasta cuándo vas a estar aquí en Cantabria? Acabo mi proyecto el final de este mes, entonces mi proyecto es de 8 meses. Cuéntame qué haces, es un programa, me dices, de voluntariado con personas invidentes. ¿Qué haces tú en un día a día? ¿Vale? ¿En qué consiste tu programa? Trabajo por la mayoría del tiempo con personas mayores que se han quedado ciegas durante el curso de la vida,
Y nada, lo que principalmente tengo que hacer es hacerle compañía. Y no sé, por ejemplo, hay personas que tienen que ir a hacer paseos porque no tiene nadie con quien hacerlo, o simplemente tiene que ir al supermercado, al banco, y hay otro día que simplemente hablamos algunas horas y nada más. O sea, haces un programa de acompañar a esas personas que la característica común que tienen todas ellas es que ya no ven. Eso es. Sí, entonces yo sería la guía y también le hago compañía, sí, eso. Hablamos, charlamos. ¿Cuáles son las mayores diferencias que has notado tú entre Italia y España o entre el lugar de Italia de donde tú vienes y esta parte de España? La verdad es que se parecen bastante porque yo soy del norte del país, entonces no soy del sur, que es todo más muy mediterráneo, entonces se parece mucho. Pero sí, el primero que he notado es lo de la comida, porque aquí se come a las 3 de la tarde y por la noche a las 11. Ah, que comemos y cenamos tarde. Muy tarde, sí, sí, sí. Yo a las 7 por la tarde ya había cenado en Italia. Y además tenéis muchas fiestas, celebráis mucho, todo, mucho. Pero esa última parte, ¿a qué te ha gustado, la de la fiesta? Sí, sí, sí. Me ha gustado, sí, sí. Y nada, y en general me encanta Cantabria porque es muy precioso, tiene una naturaleza de verdad espectacular y entonces sí, las personas muy abiertas y todo, entonces sí, muy bien. Cuando termines ahora este programa de voluntariado, ¿cuál es tu futuro? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Cuántos años tienes? 24. Vale, eres muy joven todavía. ¿Qué es lo que quieres hacer a partir de ahora? A partir de ahora, buena pregunta. Todavía no tengo ideas muy claras, pero quiero regresar a Italia y igual podría empezar un máster de la universidad, pero sí, todavía no tengo ideas muy claras. Bueno, tienes el verano para pensarlo. Eso es. ¿Y por qué decidiste hacer este programa de voluntariado? ¿Cómo se llamaba el programa por el que viniste? ¿Joven voluntario? ¿Cómo has dicho que se llama? Es el Cuerpo Europeo de Solidaridad. ¿Y por qué decidiste hacer este programa de voluntariado? Porque quería ir fuera de Italia, conocer a otro idioma y conocer otras personas con distintas culturas, entonces me gustaba la idea de un intercambio cultural y también este proyecto me permite también de tener un intercambio generacional que es muy interesante también y entonces por eso. Y además yo había estudiado ciencias políticas, entonces me gustaba poder ir a hacer un voluntariado con las personas para ver un poco qué hacer después de mi vida. ¿Ya sabías español? Sí, ¿no? Porque hablas muy bien. No, lo aprendí aquí. ¿Tú hace 8 meses no hablabas nada de español? No, nada. Hablas muy bien y entiendes muy bien. ¿Cómo fue ese primer choque de empezar a trabajar con personas, además me has dicho personas mayores, ¿cómo fue tu primer contacto con ellos? Yo pensaba peor porque además ellos que son personas con discapacidad visual y yo no entendía español, pensaba, pero ¿cómo hacemos? Pero al final italiano y español un poco se parecen, entonces, bueno, para hablar no, pero para entender un poco podía entender y entonces sí. Ha sido un poco complicado, a veces estaba ahí con el traductor, viendo, antes de ir, no sé, a la casa de los afiliados, estaba ahí mirando todo lo que tenía que decir y después lo decía, pero no, nada, al final después, 1 mes o 2, todo bien, pero aunque no nos hablábamos, al final nos entendíamos. Sí. ¿Recomendarías a otros jóvenes una experiencia como esta? Sí. Lo recomendaría porque es muy interesante lo del cambio intercultural y además en este mes he podido conocer personas de toda Europa y es súper interesante, de verdad. Marina, pues muchísimas gracias. Disfruta el tiempo que te queda aquí en Cantabria. Gracias. Gracias.
Aquí, desde el hall de entrada del Instituto Valentín Turienzo, ponemos punto y final a estas maravillosas jornadas Colindres Celebra Europa, en la que hemos intentado acercar a los adolescentes, a los alumnos y alumnas de este instituto, la Unión Europea, ¿no? Transmitiendo esos valores esenciales de la Unión, como son la paz, la democracia, la solidaridad y la movilidad entre países. Un instituto ejemplo de programas europeos, ejemplo de participación y ejemplo de transformación de una sociedad como es la de Colindres. Mi máximo agradecimiento a la dirección del centro, al profesorado y a los alumnos y, como no, a la Casa de la Juventud de Colindres, germen una vez más de estas iniciativas para los jóvenes de nuestro municipio. Ojalá entre todos con esta jornada hayamos conseguido asegurar un futuro para Europa, el futuro que todos los ciudadanos queremos. Muchas gracias.